Hola, bueno, llegó el momento del taller. Ujú. Ahora, en un ratito vamos a hablar con Hernán Casiari, pero antes de hablar con Hernán Casiari, hace 2 semanas que venimos anunciando que vamos a ocuparnos del crack up de Fitzgerald, y lo vamos a empezar a hacer la semana que viene seguramente. Pero les quería comentar una nota que escribí hoy para Página 12, la contratapa, que tiene que ver con tiene que ver un poco con el crack up, pero también el disparador fue el Gran Gatsby, que comentamos aquí con los chicos, con Sergio y con Cristian el sábado pasado. A mí me interesó mucho, quise profundizar en esta nota, en la década de la que habla el Gran Gatsby, en los años 20, en los años locos, en la era del jazz. Fitzgerald es el que los denomina la era del jazz, porque me encontré con un montón de cuestiones que tenían que ver con esa época. Siempre estamos hablando, recién hablábamos del cordobazo, y ahora que estamos hablando de 1920 podemos aplicar la misma lógica. Hay cuestiones que son de época, cuestiones que suceden no casualmente en diferentes países y en diferentes latitudes, en diferentes culturas, más o menos para la misma época. Eso tiene que ver con que, hay quien ha dicho que los hijos se parecen más a su época que a sus padres, ¿no? Tiene que ver con pulsiones que se dan en determinada época, procesos globales, sobre todo desde que existen tecnologías que hacen llegar la información tan rápido, más aún hoy. Y me encontré a mí con la película me pasó una cosa que me di cuenta después, y es que me faltó jazz, porque lo que hace Luhrmann, que es el director de Gatsby, que es el mismo director de Moulin Rouge y de Romeo y Julieta, es que reemplaza el jazz por el hip hop. Entonces, eso equivale a una marca de autor muy fuerte, pero el autor que está presente en el hip hop es Luhrmann, no es Fitzgerald. La marca de autor de Fitzgerald es el jazz. Y era muy interesante porque empecé a investigar un poco, leyendo un ensayo de Fitzgerald que se llama La Era del Jazz, que forma parte de Crack Up, y buscando otras fuentes, y me encontré con un montón de cosas que pasaron en los 20 y que explican un poco lo que uno ve en la película, explican los años locos, explican a esas élites norteamericanas. Hay que pensar que en el 19 se firma el armisticio que termina con la Primera Guerra. Estados Unidos emerge en los 20 como la potencia mundial, le disputa a Gran Bretaña el papel central en el mundo y lo gana. En el 19, que es el mismo año, también en Estados Unidos se sale la ley seca, con lo cual esa nueva potencia que está emergiendo en ese mundo de los años 20 es una potencia que ya se inaugura como un país de doble moral, de doble vara, porque mientras en la superficie, todas las fuerzas cuáqueras y protestantes que anunciaban que la ley seca iba a proporcionar una nueva generación, que iba a ser la primera generación de norteamericanos que no iban a probar el alcohol en toda su vida, lo que terminó pasando fue todo lo contrario. Los pibes empezaron a emborrachar desde los 13 años, gracias al mercado negro del alcohol. Y esa ley seca inaugura uno de los muchos mercados negros que va a haber durante toda esa década. De los 20 a los 30, Estados Unidos nada en dólares. Tiene dólares a patadas, y cualquiera se hace rico. Si no se hace rico por las buenas, porque por las buenas en realidad, ¿qué significa? Heredar. Estados Unidos hasta ese momento era una sociedad estratificada como cualquier sociedad conocida hasta ese entonces, y es que si uno tenía plata es porque la había heredado de un padre con plata, porque como no había movilidad social, uno nacía rico o nacía pobre, los de arriba o los de abajo. Y subir de abajo, del piso de abajo hacia el piso de arriba, se daba en contadas ocasiones, no estaba socialmente previsto, y muchas veces eso tenía que ver con el delito. Y Estados Unidos, con la ley seca, favorece esa movilidad social ascendente, pero no a través del esfuerzo, como querían los cuáqueros, que era no gastar nada, vivir austeramente, ahorrar todo lo que se ganara y tener una vida mejor, sino que en realidad era el sueño americano vendido, el marketing del sueño americano, ¿no? Era esa idea de los cuáqueros. Lo que empieza a pasar en la realidad
en los hechos es que apenas Estados Unidos empieza a tener un papel predominante en el mundo, lo hace contemporáneamente a la generación de un mercado negro que permite que entren en escena tipos como Al Capone, como Lucky Luciano, que la mafia se enrede con la policía. Si existen los intocables es porque existía una policía entera y una clase política entera que estaban ligados con la mafia. Si no, ¿qué sentido tiene que haya una división que se llame los intocables? Porque a los demás los tocaban a todos. Este es el mar de fondo que hay abajo de esa generación de la que formó parte Fitzgerald y de la que forma parte Gatsby. Gatsby se hace rico con el mercado negro del alcohol, precisamente. Y lo que uno ve en la película es esa lucha entre un Estados Unidos representado por el marido de Daisy, por el rival de Gatsby, que es un heredero, un tipo que es rico por derecho propio. Por derecho propio significa haber nacido en cuna de oro y seguramente haber tenido o un padre o un abuelo que sí cometieron algún delito, porque la plata, si uno rastrea el origen de diferentes fortunas, la diferencia está en que el ilícito se cometió una generación, 3 generaciones o 10 generaciones antes, pero siempre las grandes fortunas tienen que ver con un ilícito. En la Argentina fue la campaña del desierto, nuestras oligarquías se formaron poniendo plata para una guerra y ganando territorios y recibiendo en resarcimiento después y como recompensa por haber puesto la plata para matar a los indios, grandes extensiones de tierra. O incluso antes con el contrabando acá en el puerto de la ciudad. Absolutamente. Y esto pasa en todas las latitudes y bueno, la diferencia, hay como una santificación. ¿Por qué existe la nobleza? Porque era necesario santificar un dinero mal habido, ¿no? Y santificar las guerras a las que habían llevado los nobles, a los que estaban en mayor debilidad, en condiciones de mayor debilidad. De modo tal que todas estas cosas son las que empiezan las que me parecía que tenían que ver con ese clima de Gatsby que no habíamos profundizado hasta ahora. Hay también una cosa que me pareció, porque yo encontré en la era del jazz algunas afirmaciones de Fitzgerald sobre la era del jazz. Me llamó mucho la atención y yo obviamente evoqué enseguida a los años 90. Fitzgerald dice que durante toda la era del jazz ellos no fueron revolucionarios, que fueron cínicos. Y a mí me llamó la atención esa palabra, cinismo, porque es evidente después cuando uno lee las obras o ve la película, que toda esa generación absolutamente banal y en pedo todo el día, además, ¿no? Por decirlo de alguna manera, han bebido más alcohol que todas las generaciones anteriores y subsiguientes, porque han sido la generación de la ley seca. Esto es como la prueba taxativa de que esa ley... La prohibición... Claro, de que la prohibición generó un efecto totalmente paradójico. Bueno, Fitzgerald murió de cirrosis y murió a los 40 años. Y hay también un ocultamiento en ese esquema de presentar el mundo y presentar a los Estados Unidos como una nueva gran potencia y presentar al mercado negro del alcohol también como su contradicción, porque también está presente en las ficciones. A mí lo que me pareció, y con esto termino este comentario, lo que me pareció es que ustedes saben que los 20 terminaron en los 30. El Crack Up empieza a ser escrito por Fitzgerald en el 31. Y lo que pasó en el 29, y con esto empieza la crisis de los 30, no tuvo que ver ni con el mercado negro del alcohol, ni con las travesuras de los jóvenes norteamericanos, ni con las libertades sexuales que se habían tomado por primera vez, ni con nada de lo que se ve en la película. Lo que pasó en la Gran Depresión es algo que hasta hoy permanece oculto, aunque Fitzgerald lo cita en determinado momento de su ensayo, y es que
terminada la Primera Guerra, habían hecho su entrada a escena los grandes bancos que comenzaron la especulación financiera. La primera burbuja financiera que estalla en el mundo es la de 1929. Y ese otro tipo de mafia, ese otro tipo de borrachera que implica la especulación financiera, permaneció oculto, no denunciado, no visible, no conocido, anónimo, hasta ahora que acaba de estallar la siguiente. Sandra Russo. Déjamelo pensar. Hasta las 12 en